si es a la ineficiencia que quiero votar, si es a la falta de capacidad que quiero votar, si es a un partido que aparentemente tiene un presidente que luce cargado de intenciones, pero hablábamos de este camino de intenciones hace un momento, bueno, y que no termina de dar pie con bola. No hay, diríamos, como un legado tangible que uno pueda decir, bueno, este es el legado del PRM. Bueno, lo que vislumbro el día de hoy es algo casi innegable por una buena parte del pueblo dominicano, y es que vamos a hacer una segunda vuelta. Pienso que ninguno logra acumular más de un 50%. Entonces, bueno, el reto está en que si vamos a una segunda vuelta, ¿quiénes son los que clasifican en la segunda vuelta? Claro. Y hoy lo que todas las encuestas apuntan es que serían el presidente Abinader y el expresidente Fernández. Sí. Y entonces, bueno, quizás ahí yo veo como que habría un gran reencuentro que permitiría hacernos de la presidencia de la República, sobre todo para llevar un buen programa de gobierno que ayude a que este país continúe avanzando por el buen camino. Pues tal como les dije al inicio, hoy tengo el gusto de estar con un joven político dominicano, Omar Fernández, quien en la actualidad es diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional y, por supuesto, miembro del partido Fuerza del Pueblo. Omar, encantada de tenerte conmigo. Hacía días, cada vez que me toca el programa, que te estaba persiguiendo. Qué bueno que ahora ya pudiste aceptar mi invitación. Gracias por aceptar. Para mí es un honor, le agradezco de corazón que me haya hecho esta invitación y primera vez que comparezco en este espacio, así que muy emocionado. Muchísimas gracias. Ramón está emocionado también porque dice, mira, yo no lo había logrado. No, don Ramón es mi gran amigo, a quien quiero muchísimo, sí. Gran amigo de mi padre también. Sí. Está operadito de un ojo. Eso supe. Sí he tenido la oportunidad de ser entrevistado por él en el programa El Telematutino Diario, pero en este no. Así que bueno, le deseo pronta recuperación a don Ramón y cuando me invite ya a él, pues también volveré. Pues bien, Omar, en el primer gobierno de Leonel Fernández, tu padre, tú eras muy chiquito, o sea, pero ya en el segundo periodo como que te cogió entre adolescencia y adulto. ¿Cómo es ser hijo de un presidente en República Dominicana? Por un lado, somos tan cariñosos, por no decir otra cosa, me imagino abrumado por esa parte, y por el otro lado, el no poder hacer una vida normal por razones de seguridad. ¿Qué es ser hijo de un presidente en República Dominicana? Bueno, a ver, creo que lo primero que habría que precisar, o más bien recordar, sobre todo para los televidentes que sintonizan en este momento, es que recordemos que nadie decide los padres que tienen la vida, eso lo decide Dios. Y lo que le quiero decir con eso es que, diríamos, yo nací en el 91, finales del 91. Exacto. Tienes 32 años. Ya cumplo 32 en diciembre. Ya mi padre era candidato a la vicepresidencia en el 94 y presidente en el 96. Exacto. Por lo que realmente yo no recuerdo otra cosa en mi vida que no fuese ver a mi padre envuelto en la política. Quizás Nicole, mi hermana, que me lleva unos añitos, sí sintió un poco más la transición de una cosa a otra. Y quizás, porque vivió una parte donde no era candidato. Claro, y quizás por eso ella es como más alejada de la política que el resto, podría ser. Pero, a ver, al no recordar quizás otra cosa, quizás la convivencia con la política se me hizo más fácil. Pero claro, el contraste yo lo encontraba cuando veía a mis amiguitos del colegio, que diríamos que ellos tenían la posibilidad de hacer cosas que por ahí quizás a mí se me dificultaban un poco más. Por ejemplo, si nos invitaban a un cumpleaños, los amiguitos, yo era como el niño raro, que llegaba con la seguridad y las cosas. Si teníamos un trabajo, los proyectos, esos que ponen a los muchachos en el colegio, en grupo, exactamente, y nos juntábamos en casa de fulano, bueno, pues yo era como el extraño que llegaba, ¿verdad? Entonces, si tenía una noviecita, íbamos a salir, también era como, le costaba acostumbrarse a la muchacha, ¿verdad? Entonces, nada, se dan esas cosas, pero, a ver, por otro lado, quizás yo cuando era niño no le daba la dimensión ni comprendía como hoy lo entiendo. Y obviamente hoy cuando veo ser hijo de un presidente de la República, hasta comprendo mejor el por qué cuando llegaba a su oficina y a verlo, y me presentaba sin cita, porque yo soy su hijo, ¿verdad? Y a veces tenía que hacer una yuca de media hora, de 1 hora, de 2 horas para verlo, y yo me molestaba y decía, pero ¿y por qué el hombre dura tanto para verme? Hoy lo comprendo, era manejando un país que estaba. Entonces, nada, yo creo que el tiempo me ha hecho entender que sí, diríamos por ahí, tuvo sus cositas complejas, pero hoy lo entiendo mejor y lo apoyo porque compartimos el oficio y ya entiendo muchas cosas de mi niñez.
te voy a invitar a una tacita de aroma y sabor, que es nuestro, eso es una marca país. Bueno, Café excelente. Santo Domingo. Pero muchas gracias. Gracias. Con uniforme nuevo, muy lindo. Omar, sí. Tú viviste ya en ese último periodo de tu papá, 2012, que cambia el gobierno, pero sigue el PLD. Sin embargo, en muchas cosas a tu papá lo trataron como si fuera oposición. No olvidaremos, yo lo tengo muy pendiente, aquella declaración como inocente de Danilo Medina del maletín lleno de facturas, que uno sabe por qué fueron esas facturas, precisamente para que él llegara presidente. Y luego escuchar a otros distinguidos del PLD hablar del hoyo fiscal. Incluso se inventaron una figura económica que no existe. Existe déficit fiscal, pero hoyo fiscal no. Pero era una manera de que el pueblo entendiera un hoyo, o sea, que lo viera físicamente. Luego vimos el abuso de Quirino, de involucrarlo. Y en medio de todo eso, que ya tú eres adulto, ¿por qué te inclines a la política? Cosa rara, porque a mí no siempre me gustó la política. De hecho, yo soy licenciado en Derecho. Sí, claro. Me hice abogado en la Pucamaima. Y yo estaba muy envuelto en el ejercicio. Muy buen estudiante. Bueno, gracias. Habría que preguntar a los profesores también, pero ojalá opinen lo mismo. y bueno, estaba muy envuelto en el ejercicio. Lo cierto es que yo... Estaba en el área comercial. Sí, mi primer trabajo fue con el abogado penalista Miguel Valerio. Mi primer trabajo me lo dio Miguel. Y luego pues me independicé, asumí la oficina que era de mi padre cuando todavía ejercía. ¿Hiciste una maestría? Sí, hice una maestría en Boston, en la Universidad de Boston. Y bueno, ya cuando estoy acá asentado y todo, y con el ejercicio muy envuelto en el tema, me limitaba a acompañar a mi padre a caravanas, mítines, alguna reunión, algún evento, pero yo no estaba militando políticamente. De hecho, descubrí hace poco que llegaron a inscribirme en el PLD. Yo hasta pensé que nunca me inscribieron en el PLD, pero descubrí hace poco que sí, que estaba envuelto en un intermedio. Y entonces, yo creo que llega con un momento muy particular de mi vida en el que decidí no ser indiferente ante lo que pasaba en la sociedad. Y abracé una causa. Y esa causa fue en el 2019. Para este mismo momento, hace como 4 años. El tema de la Constitución. Exactamente. Sí, lo recuerdo. Fue la defensa de mi Constitución, de la democracia. Claro. Una causa algo intangible, porque diríamos, uno defender una Constitución no es como cuando te suben el pasaje, que tú lo sientes en el bolsillo de una vez, o cuando suben el combustible, o cuando una cosa de ese tipo. Hablar de democracia es hablar de algo abstracto. Tú no lo tocas, pero es muy importante. Y sobre todo cuando está en peligro se entiende la importancia de uno defenderla aún más. Entonces fue como quizás en ese momento en el que yo entendí que no podía quedarme en casa, tenía que marchar, tenía que movilizarme, llamar a mis amigos. Recuerdo haber firmado el libro por la defensa de la Constitución frente al Congreso Nacional. Frente al Congreso, claro. Con personas como don Johnny Ventura, en paz descanse, y muchos otros dominicanos y dominicanas que con la frente en alto ahí defendimos. Y bajo lluvia. Bajo lluvia también. Y mire qué cosa tan curiosa. Lo último que imaginé yo era que yo estaba defendiendo mi Constitución frente a un Congreso que un año después me vería ahí dentro legislando. O sea, en ese momento no era parte de mis planes. Pero yo creo que las cosas de Dios son divinas. O sea, se te cierra una puerta y se te abre otra mucho más grande. Y es como finalmente se me fueron dando las cosas. Y mire que, y le diría... Mire no, de lo que ni siquiera existía Fuerza del Pueblo. Ni siquiera existía. O sea, lo último que yo pensé era que yo iba a dejar de militar en el PLD y estaría en un nuevo partido, Fuerza del Pueblo. Mucho menos que yo lo pensaría a mi padre. Y sin embargo, mire cómo son las cosas de la vida. Y sin embargo le diría, wow, ¿cuánto sentido le ha dado a mi vida ser legislador? O sea, siento que hoy ser congresista, estar en la Cámara de Diputados, me ha hecho entender como nunca cómo funciona mi país. Me ha hecho comprender cómo uno somete un proyecto de ley que impacta de manera directa la vida de la gente, cómo desde ese espacio se abordan los temas acuciantes y urgentes de la República Dominicana, cómo uno trabaja un presupuesto general del Estado y uno entiende las prioridades de un gobierno. Y bueno, ser parte de todo eso, un órgano colegiado y sobre todo muy diverso, que representa literalmente la diversidad del pueblo dominicano. Sí, claro. Cómo uno aprender a conciliar y consensuar con personas que no son de mi partido, con los PLDistas, con los PRMistas, con los reformistas, etcétera.
siento que me ha hecho comprender muy bien cómo funciona el Estado Dominicano. Y siento que esa experiencia ha sido maravillosa en mi vida y de verdad que le agradezco a Dios y a los 15,000 capitaleños que me dieron la oportunidad de representarles en la Cámara de Diputados. Yo te conocí personalmente la primera vez, no sé si recordarás, en octubre del 19, el padre Luis Rosario convocó a los candidatos al Congreso a que firmaran una especie de acuerdo moral de no apoyar ninguna iniciativa que atentara contra la vida y contra la familia. De hecho, estamos viendo la manera de rendir tributo al padre Rosario, repitiéndolo ahora en el para 23, que sería para las elecciones del 24. En esa ocasión te vi. No te conocíamos, pero la persona que se encargó de contactar a los candidatos, pues te incluyó porque se entendía que tú estabas de acuerdo con la defensa de la vida y de la familia. De hecho, en las oportunidades que has tenido ahora de defenderlo, pues lo ha hecho, lo cual nos hace muy, muy feliz de que así sea. Y sé que has tenido una participación activa en la parte de la aprobación del código. ¿Qué pasa ahora últimamente en el código y esta última reunión que echó para atrás tantas cosas que se habían logrado en casi 3 años? ¿Qué tú crees que está pasando en este momento con el código? Le diría, bueno, mire, yo soy miembro de la Comisión de Justicia. Sí, claro, de la Comisión de Justicia. La comisión que tiene 15 miembros, que ha estudiado una y otra vez el famoso Código Penal. De hecho, cuando me juramento como diputado y llegamos a la Comisión de Justicia, recuerdo que yo me sentí muy ilusionado de que yo era miembro de una comisión que va a lograr sacar un código en los primeros meses como diputado. Pero no solamente eso, no. Que una de las primeras declaraciones de Pacheco, de Alfredo Pacheco, casi se comprometió a sacar ese código en este cuatrenio. Sí, sobre todo porque es importante entender el código que tenemos hoy. Tenemos un código del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI. Dios mío. Y eso evidentemente no puede ser. Yo creo que el Congreso Nacional y los políticos tenemos una deuda con el pueblo dominicano de entregar un nuevo código que tipifique más de 70 tipos penales que hoy no están tipificados. Delitos que no existían. Que no existían. Le pongo un caso breve, sobre todo para que los televidentes entiendan. Delitos electrónicos. Exacto. Obviamente eso no existía en la época. Hoy eso es muy común y no está tipificado. Delitos genéticos. Delitos genéticos. Le diría también el cúmulo de penas. O sea, hoy una persona que comete 3 delitos en uno, por ejemplo, se roba un carro, ya eso es un delito. Y luego de que se roba el carro, choca una persona, eso es otro delito. Y muere la persona. Y muere la persona y luego esconde el cadáver, por decir algo. Son muchos delitos y solamente hoy se le juzga por el peor de todos, que sería el asesinato en este caso. Pero robar el carro también. Pero chocar a una persona también. ¿Tú recuerdas aquel asesinato múltiple? Como 4 niños y una... Claro. Y no puede ser por los 4. Entonces, bueno, figuras tan importantes como esa que les digo, el ácido del diablo, que es una sustancia química que corroe, ¿verdad? Entonces, bueno, todas esas cosas se buscan tipificar en un nuevo código y lamentablemente no se ha logrado la voluntad política necesaria para sacarlo. Y ha sido fundamentalmente torpedeado por 1 o 2 temas que dividen. Básicamente. Las disidencias son normales. En democracia es imposible llegar a un acuerdo total en todo. No, y hay temas que no hay consenso. En el momento en que uno esté de acuerdo en absolutamente todo, todos los seres humanos, pierde sentido la vida. Es normal que tengamos disidencias. Ahora, tampoco me parece justo que de 400 y tantos artículos, que de más de 70 tipificaciones nuevas que tendría un nuevo código, se vea torpedeado por 1 o 2 disidencias. Son importantes, ¿eh? No digo que no se traten, pero no creo que valga la pena. Y se han tratado. Más de una ocasión. Y finalmente se vota. Y la democracia es así, se gana y se pierde. Y cuando la mayoría se impone sobre los temas, bueno, pues vamos a votación y punto. Yo creo que es más importante entender un código, el posible, y quizás no el perfecto y que todos quisiéramos. Pero la legislatura acaba ya. Sí, la legislatura termina ya en 1 mes aproximadamente. Iniciará el último año de este cuatrenio, el 16 de agosto. Exacto. Y yo soy de los que aún alberga la esperanza de que le podamos entregar a este país un nuevo código entre agosto y enero, o entre febrero y agosto ya del próximo año, que es cuando finalmente termine este cuatrenio e inicia uno nuevo. Ojalá, sobre todo el presidente de la República, que tiene mayoría, una mayoría evidente dentro del Congreso, sepa entender el momento histórico en el que vivimos. Un momento en el que veo que ahora va de manera personal cada lunes al Palacio de la Policía. Y él se ha atribuido él mismo todo el tema de la seguridad ciudadana. O sea, ya él es el que lo va a dirigir, él se va a encargar él mismo.
el Pepe Vila. Yo creo que es imposible hablar de seguridad ciudadana con seriedad en este país si no tenemos un nuevo código penal. O sea, si no tenemos cómo castigar a los delincuentes por los delitos que cometen. Entonces, bueno, yo creo que para hablar con seriedad de seguridad ciudadana, le solicito al presidente de la República que le pida a su bancada, al PRM, que tiene mayoría en este momento, que empuje en ese sentido para que le entreguemos al país un nuevo código como se lo merece la República Dominicana. Omar, hemos visto unos TikTok por ahí tuyos tocando piano. ¿Es el piano, la música en sentido general, el escape, el antiestrés y cantas también y cantas bien? Le diría que me gusta mucho la música. El piano lo toco desde chiquito. Yo fui mucho a Lelí La Mena. Ah, claro. Y ahí aprendí a tocar. Luego lo dejé unos añitos, pero bueno, lo mantengo más o menos. Y luego la guitarra me gusta mucho, el bajo también. La batería no, porque como que no logro coordinar tantas cosas al mismo tiempo. Y el canto un poco también. Yo tenía una banda de rock en el colegio y participaba en los talent shows entre colegios. ¿En cuál colegio estabas? En el Nuevo Horizonte, en el New Horizons. Estuve en el San Juan Bautista hasta segundo, tercero de primaria y luego estuve en el New Horizons. Y te mudaste de calle solamente. Me mudé de calle, exactamente. Y bueno, la música siempre me ha gustado. De hecho, me baño con un musicón todas las mañanas, como para salir contento de la casa. Y sí, mi papá canta más que yo. Cuando vamos en el carro, siempre, entonces él le gusta mucho Julio Iglesias, Los Panchos, y entonces se va cantando ahí siempre que vamos a una reunión o algo, él canta más que yo. Sí, también hemos visto videos de él cantando. Sí. Omar, nos hemos dado cuenta, te comentaba que yo recibo los mails de tu itinerario, sobre todo los fines de semana, ¿verdad? O sea, básicamente visitas. Y cuando lo comencé a recibir, dije, pero sobre todo la primera vez me llamó la atención que era visitando la circunscripción número 3. Y digo, bueno, pero Omar no es representante de la 3, pero luego me di cuenta que seguías durante los otros fines de semana en otros barrios, lo cual me dio la pista, eso fue como el año pasado, de que tu siguiente aspiración ya no era diputado por la circunscripción número 1, sino que tenía que ver básicamente con el Distrito Nacional. Ciertamente vas a aspirar, algunos hablan de que alcalde, otros que senador. Yo particularmente quisiera que fuera senador. Qué bueno. para que enfrentaras a mi querida amiga Farideh Raful, con quien tengo grandes diferencias ideológicas, sobre todo personales, no porque ni siquiera la conozco. Pero realmente tu aspiración va más allá de la circunscripción 1. Mire, le diría que me convencí de una idea, y es la idea de que no hay forma de representar bien lo que no se conoce bien. Y por eso entendí que a pesar de que mis electores son de la circunscripción número 1 del distrito, aquí fue donde me votaron, quizás se daba la posibilidad de trascender la 1 y ayudar en la 2 y en la 3 también. Y bueno, fue así como emprendí el camino a conocer bien mi capital, a conocer el Distrito Nacional, porque entendí también que las leyes no impactan solamente a mis electores, impactan al país. Y si de alguna manera podía yo ayudar también a que mi partido, la Fuerza del Pueblo, creciera en la capital, bueno, pues ahí estaría yo dando mi mejor esfuerzo en cada rincón del Distrito Nacional de Santo Domingo. Fui descubriendo muchas cosas interesantes, me di cuenta que la capital no es solamente lo que uno cree, las principales avenidas, el contraste que hay entre sectores, vamos a llamarle exclusivos y pudientes, y a tan solo una o dos esquinas, sectores muy vulnerables, marginados y pobres. Y fue lo que me ayudó como a comprender cómo yo podía representar mejor la capital. Y entre una cosa y otra fue como dándose, diríamos, una buena energía de que se abriera la posibilidad, no de Omar, no le pongamos nombre, pero de que la Fuerza del Pueblo pudiera ganar una candidatura más importante que diputaciones acá en el distrito. Repito, no le pongamos Omar, puede ser cualquier persona, pero me ilusionaba la idea de que la Fuerza del Pueblo pudiera ganar la senaduría o la alcaldía o ambas, ahora en el 2024. Y bueno, fue como emprendí ese camino, fue como fui conociendo mucha gente buena, que me dio la oportunidad de conocer sectores en la circunscripción número 3, por ejemplo, como Villajuana, de donde es mi padre. Villajuana, que yo me limitaba a caminar en algún momento. Las villas, como ahora le la dicen. Conozco bien. Villajuana, Villas Agrícolas, Villa Francisca, Villa María. Villa María, ahora conozco Gualey, Guachupita, Los Guandules. A mí me tocó, yo digo politiquear, por esa zona, y cuando llueve, sigo recordando las orillas cercanas al río, donde vive gente muy cerca, pero
que yo te diría que a 2 o 3 pies. En la Ciénaga, terrible. Exacto. Sí. Y todavía cuando llueve, pienso en esa gente. Sí. Ojalá haya candidatos porque esa es una zona increíblemente cerca de la ciudad con mucha miseria. Ya he estado presente en más de una ocasión luego de lluvias y veo lo terrible que es. Terrible. Ahora, no hay forma de uno enterarse si uno no está ahí viendo. Claro. Entonces es cuando, diríamos, cobra mayor sentido mi trabajo. Es cuando entiendo lo que está sucediendo y de qué manera puedo ayudar a erradicar ese problema, o a mitigarlo, mejor dicho. Entonces, bueno, conocer sectores como la Ciénaga y lo que sucede allí, la Sursa, el 27 de febrero, el Ensanche Espaillat, Capotillo. Pero si me voy a la circunscripción número 2, Cristo Rey, que es enorme, y todas las cosas que suceden allí, tantos subsectores dentro del propio Cristo Rey. Y bueno, y la 1. Entonces, claro, cuando conozco todo eso, es lo que me ayudó a entender que era posible construir una alternativa a lo que tenemos hoy y de repente llevar buenas propuestas al Senado o a la alcaldía con buenos candidatos o candidatas de la fuerza del pueblo. Hoy yo estoy dedicado en ser un buen diputado, sobre todo vocero, ya entrego mi vocería ahora el 16 de agosto. Creo mucho en alternar, o sea que yo creo que es importante que otro compañero o compañera tenga la oportunidad de ser vocero también este último año. Y bueno, luego de que le entregue ahí como que medio me dedico a pensar porque también tenemos leyes que ponen plazos. Claro. Y esos plazos no se pueden burlar. Entonces ahí me dedico un poco a pensar finalmente cuál será el próximo paso y el que sea, sí le pido mucho a Dios como que me dé capacidad de tomar una buena decisión, hacerlo entendiendo que sea lo que él entienda que más me convenga y lo que le convenga al partido también. Así que ahí estaremos donde sea que él entienda. Vamos a hacer una pequeña pausa para cumplir con unos compromisos comerciales y volvemos a esta segunda parte contigo. Sabes, Omar, que aunque yo soy una señora mayor, soy muy de redes. Y precisamente en mi Twitter yo comenté que te iba a entrevistar y que querían que te preguntaran. Y una joven, Jenny Beltré, me dice, por favor, doña Mercy, pregúntele a Omar qué piensa él acerca de las imposiciones de la ley 3223 sobre facturación electrónica. Bueno, le diría que es una ley que ha despertado algo de controversia. Sí. Yo creo que en República Dominicana no podemos ser indiferentes ante el avance de las cosas. Sin embargo, tampoco estoy muy claro qué tanto se pensó en las pymes fundamentalmente con esta ley. O sea, yo creo que es un golpe. No me parece que en un momento en que todavía tenemos como retos un poco más urgentes que superar y ayudar a que las pymes se levanten luego de una pandemia que les golpeó muy duro. Que aprendan a usar la calculadora primero. Yo creo que hay un tema de pedagogía también de por medio, ¿verdad? Claro. Enseñarle a este pueblo que tiene una cultura como muy arraigada, ¿verdad? De hacer las cosas quizás un poquito informales. Yo creo que tenemos que avanzar hacia la formalidad, evidentemente, creo en eso, pero de manera gradual, paulatina, poco a poco, enseñarle a la gente. Y si se hubiese cumplido quizás como con esas cosas previo a, quizás esta ley habría despertado menos controversia y se habría asumido de una manera más integral. Entonces, bueno, en ese sentido, la ley sí se conoció en el Congreso. Yo, diríamos, no estuve totalmente de acuerdo con la ley. Creo que tenemos que avanzar en ese sentido, pero había retos que superar todavía antes de empezar una ley quizás tan agresiva para las pymes en este momento. También me preguntaron sobre tu posición y la de tu partido en relación a la inmigración descontrolada haitiana de este momento. Bueno, la posición es clara, totalmente en contra de lo que no disponga la ley. Toda persona que se encuentra de manera irregular en nuestro territorio, sea del vecino país haitiano o de cualquier otro país, debe ser devuelto de inmediato a su país de origen. Sí creo que deben respetarse los derechos humanos. O sea, hace poco vi una imagen de aparentemente una madre que iba con su niño agarrado desde fuera del camión con un agente de seguridad que parecía ni siquiera inmutarse ante la situación, tampoco así. Pero sí creo que tenemos un problema serio en República Dominicana al ver, por ejemplo, noticias esta misma semana de que el 30% de lo que se destina para salud se gasta en haitianos. Y eso para mí es una barbaridad. O sea, que de los impuestos de los dominicanos estemos subsidiando el 30% de la salud para haitianos, sencillamente no debe ser, no puede ser. Y ese es el promedio, porque en la frontera posiblemente es más. Correcto, en la frontera debe ser más. Cuando nos vamos a otra zona, bueno, pues menos y el promedio termina siendo ese. Pero estoy seguro que sobrepasa el 30% en zonas cerca de la frontera. De manera que es una situación ya inaguantable.
Creo que tenemos que poner más esfuerzos en ser más severos con la persona que se encuentra de manera irregular en nuestro país, porque un país que no tiene forma de controlar sus fronteras sencillamente será un país que no tendrá manera de controlar nada de lo que sucede aquí adentro. Impacta en la delincuencia y seguridad ciudadana, impacta en los trabajos también que bien podrían ocupar dominicanos, impacta en todo. Salud, educación. Correcto. ¿Cuál tú crees que es la posibilidad real de la fuerza del pueblo en el primer escenario, que mucha gente cree que es prácticamente lo que determina o crea la percepción del triunfo final? Primero, en febrero, ya casi, se va a votar por las alcaldías. Y luego, por supuesto, las elecciones. ¿Cuál es, independientemente de lo que digan las encuestas o no digan, cuál tú crees que es la posibilidad real de tu partido? Pienso que mi partido va caminando en una muy buena dirección. Imagínense, nuestra organización nace formalmente hace 3 años, reconocida por la Junta Central Electoral. Y ya hoy es la principal fuerza de oposición. Así lo dicen todas las encuestas. Claro. Las muy reputadas y las nuevas también. Entonces, bueno, cuando veo qué tanto ha crecido este partido, incluso vemos las vallas en las calles, rumbo a 2 millones de personas. La meta es para que para septiembre ya tengamos 2 millones de personas afiliadas e inscritas formalmente en el partido. Nos convierte no solamente en un partido de masas, sino en uno bien organizado, porque esos 2 millones de personas sabemos quiénes son, cómo se llaman, dónde viven, en qué recinto electoral votan y cómo los contacto. Entonces, bueno, eso nos da como una fuerza electoral formidable que nos permitirá tener un buen resultado en febrero, que son las municipales, y en mayo, que son las congresuales y presidenciales. Febrero, si bien, claro, de alguna manera incide en la percepción de lo que podría pasar en mayo, no necesariamente es determinante. Ahora nos hemos preparado para llevar buenos candidatos y candidatas a regidores y alcaldes que yo sé que van a ganar en República Dominicana. También hemos pactado alianzas y acuerdos con otros partidos, porque yo soy doña Mercy de los que está convencido de que no hay forma de tú llegar si no es acordando alianzas y pactos con otros partidos. Pero para mí lo más importante... De hecho, ¿no se entregó ahora en estos días ya como el resumen de alianzas y de reservas? De las reservas para las alianzas, claro. Pero ahí no hay nombre todavía. No se le ha puesto nombre, solo las plazas que nos estamos reservando. Ya los nombres... 2, 3, 4, o sea, pero no se dice cuál. Los nombres vendrán. Uno especula, uno más o menos sabe, ¿verdad? Porque el rum político como que te va diciendo por dónde va la cosa. Pero los nombres no se revelan sino hasta que se proclamen los candidatos. ¿Qué es en qué fecha? Bueno, según la ley, depende para la candidatura y depende del método en que ha sido reservado. Pero si fue reservado, los candidatos... Simplemente se emite el nombre. Si fue reservada la plaza, los candidatos tienen hasta el 5 de diciembre, que es mi día de cumpleaños, sí, por cierto, para anunciar finalmente quién será la persona que va a la alcaldía. Y si fuese a lo congresual, tienen hasta el 5 de marzo. O sea que imagínese usted la agonía a la que podríamos probablemente someternos todos los que no sepamos. Mucha agonía. Sí, son fechas. Sobre todo porque si está reservado no se sabe para quién. No se sabe para quién. Digo, porque aparentemente la mayoría de los partidos está optando por o encuestas o asambleas pequeñas. Parece que ninguno en este año piensa hacer elecciones generales. Sí, porque las primarias, a pesar de que son muy democráticas, porque son unas elecciones en las que permite que gane, bueno, el que ha de vencer y que no gane el que no ha de vencer, también implica compromisos económicos. O sea, es una campaña más, es una campaña más. Entonces, no sé si por ahí no estamos como en condiciones de gastar tanto dinero en política. Yo creo que tenemos que preservarnos, sobre todo porque, diríamos, también no siempre se impone el talento, no siempre se imponen las ideas, a veces se impone el dinero. Y creo que tenemos que evitar eso en política. Y quizás el filtro de ayudar a que sean las encuestas que ayuden, y las encuestas de alguna manera te dicen, bueno, quién está mejor posicionado para ganar unas elecciones, o con el método de reserva donde el partido puede llevar a sus mejores cuadros. Claro. Yo creo que eso puede ayudar bastante a mejorar y a desentar más la política, que lleguen personas con más criterio a posiciones importantes. Sí, porque de hecho uno de los argumentos en estos días, por ejemplo en el caso del PRM, que se habló de que los precandidatos necesitaban $1 millón para inscribirse. Es un número, digo, una locura. Honestamente me parece insólito. Una locura. O sea, vamos a ver. El principio de un partido político no es el que sea de un club privado. O sea, tú no debes pagar para tener una membresía, ni mucho menos para tú inscribir una candidatura. Entonces, de alguna manera distingue mucho entre los ricos y los que pueden pagarte $1 millón para inscribir una candidatura, y los que tienen buenas ideas pero no necesariamente tienen dinero. Y entonces, ojalá en nivel de maldad fuera rico.
El peligro en este momento es la incursión del narcotráfico. Correcto. Donde para un narcotraficante tú decís, bueno, pero yo entro 10, 20, ¿qué son 20 o 30 millones de pesos para un narcotraficante? Nada. ¿Y quién, o sea, con qué intención entra? Evidentemente, protegerse, tener cada día más poder político, que es fundamental. Entonces, realmente yo pienso que todo el mundo aspira a que lleguen gente con más que buenas ideas, buenas intenciones. Buenas intenciones. Y que las cumplan, porque como dice el de buenas intenciones está sembrado el camino hacia el infierno. Así es. Omar, independientemente de esas encuestas que señalan a Luis Abinader en primera posición, que no hay otra que no haya señalado a Leonel Fernández en segunda, pero con una distancia considerable, más de 10 puntos. Abel Martínez incluso con una puntuación que uno entiende como desde la percepción que es muy poco, porque el PLD es un partido fuerte, con una estructura. Así es. Y tiene que tener un voto duro, qué sé yo, que uno intuye que es más, pero las encuestas dicen eso. ¿Cómo tú ves el panorama político donde aún sumados los dos que, como diría uno, se cae de la mata, que algún día va a haber un acuerdo, aunque sea electoral solamente? ¿Cómo tú ves el panorama? Y en función de un gobierno que los medios o medios importantes entienden que tiene grandes fallas, donde han colapsado una cantidad de servicios que estaban bien o estaban medianamente bien para ser República Dominicana. Bueno, lo que vislumbro el día de hoy es algo casi innegable por una buena parte del pueblo dominicano, y es que vamos a hacer una segunda vuelta. Sí. O sea, hoy donde el bipartidismo ha terminado y hay 3 partidos fuertes, uno más fuerte que otro, pero en fin son 3, de los ya 30 y pico que habrán sido reconocidos para las próximas elecciones, un número importante. Pienso que ninguno logra acumular más de un 50%. Entonces, bueno, el reto está en que si vamos a una segunda vuelta, ¿quiénes son los que clasifican en la segunda vuelta? Claro. Y hoy lo que todas las encuestas apuntan es que serían el presidente Abinader y el expresidente Fernández. Sí. Ahí entonces se da una reconfiguración de todo, porque los 30 y pico de partidos que quedan fuera de una segunda vuelta electoral tendrán que tomar decisiones sobre a quién endosan su apoyo finalmente. Me parecería a mí, y quizás la lógica me hace pensar, que un PLD que podría quedar en un tercer lugar no le va a endosar el apoyo a su némesis, a su antítesis, que sería el PRM. Y entonces, bueno, quizás ahí yo veo como que habría un gran reencuentro que permitiría hacernos de la presidencia de la República, sobre todo para llevar un buen programa de gobierno que ayude a que este país continúe avanzando por el buen camino. Podrían darse cosas en el camino, no lo sé. Yo creo que incluso está la posibilidad por diríamos, situaciones económicas que está sufriendo el país en este momento, un tema de inseguridad ciudadana, estas auditorías que ha revelado la Contraloría en esta semana de que no hay un buen manejo muy pulcro y muy transparente de los fondos públicos en algunas instituciones. Yo creo que eso va permitiendo que un PRM vaya quizás disminuyendo un poco su base de apoyo, que la gente de repente vaya también considerando, bueno, si es a la ineficiencia que quiero votar, si es a la falta de capacidad que quiero votar, si es a un partido que aparentemente tiene un presidente que luce cargado de intenciones, pero hablábamos de este camino de intenciones hace un momento, y bueno, y que no termina de dar pie con bola. No hay, diríamos, como un legado tangible que uno pueda decir, bueno, este es el legado del PRM. Hay una serie de obras que puedo yo ver, las puedo constatar y ciertamente ayudan a que se pueda prolongar más allá de 4 años. Entonces, bueno, cuando veo todas esas cosas me da la impresión de que la fuerza del pueblo se la llena el camino, con el apoyo de un pueblo dominicano que va viendo quizás que este es el camino seguro, de que es el camino que ayudará a que nuestro país vuelva para adelante, y entonces en ese sentido, bueno, pues nada, yo apuesto a que las cosas se irán alineando por ese camino de cara al año 2024. Omar, tú has tenido iniciativas importantes como congresista, como diputado. ¿Cuál de esas que son tuyas propias has logrado impulsar? Porque sabemos que depende de muchos factores. ¿Y cuál, aún no siendo tuya, tú las has asumido y también has intentado que lleguen a ser leyes?
Claro, le diría mi primer proyecto de ley, que es el que busca regular los procesos de transición gubernamental. Usted sabe que cada 4 u 8 años se da un cambio de gobierno. Sin embargo, la transición, lo que se conoce entre mayo y agosto que asume el nuevo presidente, no está regulada. Se parte de la buena fe. Y entonces los incumbentes, los ministros, directores que están a punto de salir, se reúnen con una comisión de transición, que son los que van a asumir, y se supone que se intercambian información. Pero el que va a salir, si quiere se le entrega, si quiere no le entrega nada, si quiere en el tiempo que le entienda, le puede entregar algo que no se corresponde con la verdad también, y no pasa nada. Y entonces nos pasamos los primeros 6, 8 meses, primer año de un nuevo gobierno, que se me encontré con este lío, que se me encontré con este problema, que tal cosa, muchas denuncias. Y yo creo que el país merece continuidad del Estado. No importa que cambien los partidos o los gobernantes, el Estado sigue funcionando. Entonces, bueno, ese es el único proyecto de ley que yo he logrado que se aprobara en la Cámara de Diputados. Llegó al Senado, pero en el Senado perimió, lamentablemente. Y es de las cosas importantes que yo creo que los televidentes deben saber. Y es la cantidad de proyectos que yo he sometido, pero por la burocracia del Congreso lo aniquilan, no logran salir adelante, porque además requiere del apoyo de muchos otros partidos que no necesariamente están alineados con intereses. Entonces, bueno, es una lástima. Corro yo el riesgo de pasar 4 años en la Cámara de Diputados, haber sometido proyectos y resoluciones que creo importantes para el país, pero que lamentablemente no lograrán convertirse en ley. Y no por falta de diligencia, sino porque no contó con la voluntad política necesaria. Pero bueno, además de esa ley, le diría un proyecto que asumí entendí que era muy importante, el que prohibía el matrimonio entre menores de edad. Ese fue un proyecto que, a pesar de que no era mío, cayó en la Comisión de Justicia de la que soy miembro, y lo abracé y lo apoyé porque entendí que era muy importante. El proyecto que busca regular la venta de los vapes, de los vapes, de los cigarrillos electrónicos, que ahora es un tema muy, muy presente en las escuelas, sobre todo con los menores de edad, prohibir la venta a los menores de edad. La reforma a la Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable, que es una causa en la que creo mucho, en la defensa de los animales. El proyecto de ley que busca crear el primer Centro Nacional de Criminología. En fin, son muchos proyectos, no le quiero abrumar a los televidentes tampoco, pero bueno, lo que quiero sí dejar claro es como que intenté, hice lo posible, claramente no se logró todo lo que nos habíamos propuesto, pero no por falta de diligencia, sino porque hay una burocracia en el Congreso, que esa sí la tenemos que arreglar para que muchos proyectos importantes, no de Omar, sino también de muchos colegas, logren salir adelante. Omar, muchísimas gracias por haber aceptado. Hemos abordado muchísimos temas. Yo creo que la gente te ha conocido más y nada, yo te deseo todo el éxito político. Eres muy, muy joven, o sea que con Dios delante y salud te quedan muchos años para dar ese servicio que tú sé que en la intención y que lo vas a hacer porque has dado muestra en estos 3 años de ser congresista. Muchas gracias, Omar, por aceptar mi invitación. Le agradezco muchísimo la invitación. Pronta recuperación a don Ramón y en una próxima entrega espero que él también nos acompañe. Muchísimas gracias. Gracias a ti.